a través de SLN Live. Sean bienvenidos. Quiero en este primer servicio de sábado compartir con ustedes una palabra que claramente nos va a bendecir a todos, nos va a edificar de una manera muy especial. Cuando yo tenía aproximadamente 6, 7 años, se me ocurrió, niño al fin, empujar un vehículo solo. Siempre tuve un cuerpo como la roca desde pequeño. En aquel entonces era una piedrita. Y se me ocurrió empujar un auto. Niño al fin, hice tanta fuerza que al cabo de un par de semanas descubrí que algo estaba ocurriendo en mi cuerpo y que no era bueno. Eso era una hernia. Y una hernia tan fuerte que los médicos hablaron con mi mamá y le dijeron, hay que operarlo ya. No es algo que se puede dejar porque si se le revienta corre peligro su vida. Así que me operaron y claramente para mí fue un momento, niño al fin, difícil porque tuve que pasar por toda una situación de quirófano. Todavía me recuerdo, mire que han pasado, yo tenía 6 años, han pasado como unos 23 años ya. Han pasado muchos años y me recuerdo cuando me introdujeron allá al quirófano, cuando me dieron la anestesia y que yo en un momento determinado quedé mareado y después cuando desperté ya estaba en una sala común y la verdad que era muy apestosa, no era un hospital muy bueno, nosotros éramos muy pobres, así que el hospital no era del todo bueno. Y esa fue mi primera incursión con una enfermedad, a los 6 años. Pero después, claramente vino una enfermedad peor, que allí no había nada que hacer porque mis riñones se vieron afectados. Yo también estaba pequeño, entonces mi mamá se comienza a dar cuenta que hay una anomalía en mi cuerpo porque yo comienzo a orinar sangre. Mi mamá se asusta, me lleva al médico y el médico me hace un montón de análisis y en ese entonces mi mamá tenía a su hermano de sangre que estaba atravesando momentos muy difíciles, de hecho una enfermedad que termina acabando con su vida como es problema renal. En aquel entonces, le estoy hablando hace 36, 37 años atrás, por los 1980 y pico, cuando una persona sufría enfermedades renales, las máquinas donde pues te sometían para practicar las diálisis no son las sofisticadas que uno experimenta ahora. Que no quiere decir que las personas con problemas renales de la actualidad la pasen jamón del medio. Obvio, sigue siendo una enfermedad terrible, difícil de combatir y que muchas veces se lleva la vida de no pocas personas. Pero en aquel entonces eran muy limitadas esas máquinas y claramente el tema del trasplante de riñón no era algo que se podía conseguir haciendo crujir los dedos. De hecho, a día de hoy te ponen en una lista, pero usted sabe que te ponen en una lista, pero esa lista muchas veces no la respetan. El que tiene más plata es el que más acceso tiene a una posibilidad mayor, ¿sí o no? Así que yo era un niño pobre, con mamá pobre y hospitales pobres. Así que mi mamá, cuando le dicen que mis riñones literalmente habían dejado de funcionar, comienza a sentirse muy mal porque claramente ella veía y yo también sabía lo que mi tío sufría. Le agarraban unos calambres que mi tío era ese tipo, ese tío rudo, albañil, viste que vos nunca lo veías llorar, fuerte. Y a ese tío que yo siempre lo tenía, viste, como ese tío fuerte, que era indeble, que era una persona que no lo quebrantabas tan fácilmente, de repente lo veía dar gritos horrendos. Yo vivía en la casa de él un tiempo y la verdad que eran gritos horrendos porque le agarraban calambres. Con los problemas renales, él tenía que hacer, entonces le agarraban calambres, tenía que comer banana porque por el potasio para poder combatir eso. Bueno, lastimosamente esa enfermedad renal se llevó la vida de mi tío. Para mi mamá era muy difícil enfrentar una situación así, ya con su hermano lo estaba viviendo y ahora que su hijo, y encima
Ustedes saben cómo son los médicos. Hay patología familiar de esta enfermedad. Bueno, los médicos le dijeron, señora, usted tiene que ser fuerte, su hijo o trasplante de riñón o diálisis. Yo no tendría que estar aquí, literal, porque un niño de 7 años, ¿cuánto tiempo podría soportar la maquinaria de las diálisis en aquel entonces? Claramente, para que pudieran someterme a una intervención de trasplante de riñón, era algo que no estaba en el poder económico para poder llevarlo a cabo. Así que mi mamá se siente muy mal, a pesar de que ella, pues, tuvo más hijos, yo era el menor, pero yo siempre fui el que ella más quiso. Ella siempre me decía que yo era el pititito de la malle. Usted no tiene idea de lo que es eso cuando un argentino te dice eso. Entonces, yo era muy pegado a mi mamá. De hecho, mi mamá a veces se quedaba largas noches con sus amigas jugando a las cartas y yo no me despegaba de ella. Me le tiraba en la falda acá, en las piernas, y ahí me quedaban las 2, 3 noches que mi mamá se quedaba jugando a la carta. No, era timbera la vieja. Así que yo era muy pegado. De hecho, yo estuve durmiendo con mi mamá hasta los 18 años. ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Qué? Aparte que éramos una familia bien acomodada. No porque teníamos dinero, sino porque dormíamos 25 en un mismo cuarto. ¿Por qué yo me casé con Amelia? Porque los dos cuando nos contábamos las historias de nuestra pobreza éramos terribles. Bonita, mi esposa un día me dice, nosotros para comer carne en mi casa nos mordíamos la lengua. Se metían un poco de puré a la boca y comían. Bueno, síntesis. Nunca me voy a olvidar, calle Damián Hudson. Ya conmigo, Damián Hudson. Nos bajamos del micro, íbamos caminando por esa calle. Nosotros no éramos cristianos, no éramos católicos, no éramos de ninguna denominación religiosa, éramos bien mundanitos. Éramos seculares 100%. No teníamos ninguna... mi mamá tenía algún tipo de creencia, pero era media fetichera, le gustaba, por ejemplo, visitar a las brujas de vez en cuando. Era media así, ¿viste? Andaba mirando a las brujas de vez en cuando, que esto, que lo otro. Así que ella, qué sé yo, tal vez, si no pasábamos por ahí, capaz que mi mamá me llevaba una bruja para que me hiciera algo, alguna limpia, algo. La cuestión es que pasamos por ahí y sentimos pandereta. Nunca me voy a olvidar. Había un corito que se estaba cantando, porque la música salía hacia afuera, y el corito decía, el maestro de Galilea está pasando por aquí, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, déjalo que te toque, y recibe su bendición. Qué voz que tengo. Qué voz que estoy sacando, papá. Exacto. Escuchen esto. Y entonces estaban las hermanas, ¿viste? Ahí con la pandereta, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque. Y el maestro de Galilea, y entonces yo agarré, niño al fin, le dije, mami, entremos. Así que mi mamá no le quedó otra, porque me le puse ahí, me le planté y le dije, mami, tenemos que entrar. Yo sentía curiosidad de entrar. Así que entramos, mi mamá se sentó en la última fila, y estábamos allí, no me recuerdo lo que aquel pastor predicó, de hecho era un pastor que había llegado de visita de Estados Unidos a ese lugar. Miren lo que es el destino, después Dios me iba a poner, ese chiquito iba a ser un pastor en los Estados Unidos de América. O sea, uno por ahí no entiende. Y ese pastor, no me recuerdo lo que predicó, pero sí me recuerdo lo que dijo al final. Lo que dijo al final fue algo así, que me quedó grabado en mi corazón. Todos los que están enfermos, pasen para adelante que el Señor los va a sanar. Mi mamá se quedó anclada en la silla secular, mundanita al final, pues ustedes saben cómo muchas veces piensa una persona que no cree.
¿qué va a pasar adelante? La cuestión es que yo, como un niño, como dice la Biblia, que tenemos que recibir a Jesús, la fe como un niño, así que yo me levanté de la silla y pasé adelante y dejé que aquel pastor orara por mí en el nombre de Jesús. Cuestión, mi hermano, que salimos de allí, llegamos a casa, el tiempo transcurría y que ya esa orina llena de sangre comenzó a mermar y al cabo de un par de días comencé a orinar bien. Lo que mi mamá pues me lleva de vuelta al médico y le comienza a decir que yo ya comienzo a orinar bien y el médico le dice, sí, lo que pasa es que los riñones cuando tienen, ¿cómo se llama el nombre técnico de los problemas renales? Como que, por ejemplo, el riñón a veces cuando ya está en la parte final, a veces tiene como cierta tendencia a querer volver a trabajar, pero después es como que tiene, eso tiene un nombre técnico, bueno, se me fue el nombre. Entonces la cuestión es que los médicos lo que le querían decir a mi mamá es normal esto, que él se le mejore el orín, es normal, así que quédese tranquila que la enfermedad está. Sin embargo, me vuelven a hacer análisis, me vuelven a hacer estudios, me siguen haciendo más estudios y más estudios y más estudios, hasta que se hace una junta médica y la junta médica determina y dice, mire señora, llévese a su hijo a su casa, no sabemos lo que le ha pasado, pero su hijo no tiene absolutamente nada en los riñones. A lo que no quedó otra que claramente reconocer que Jesús había hecho un milagro. Y de eso quiero hablarles hoy. Porque para muchas personas vivir enfermas ya se le ha hecho algo normal. Y yo quiero dejarles saber a todos que Cristo siempre nos dejó una promesa maravillosa de que en Él podemos recibir sanidad divina. Se lo digo por experiencia porque de aquel entonces hasta ahora han pasado casi 40 años, 4 décadas casi. Mis riñones nunca más volvieron a sufrir. No fue algo que después con el tiempo volvió. No, realmente el Señor hizo un milagro. Y por eso que le he titulado a esta palabra que quiero compartir con ustedes, cómo recibir sanidad divina. Porque Dios es el mismo, el Señor no cambia. Si había algo que caracterizaba la vida de Jesús, es que Él se compadecía de las personas enfermas. Y todas las personas que tenían una situación de enfermedad y corrían a buscar ayuda a Jesús, Jesús los sanaba. No importa si estaban encorvados, no importa si estaban leprosos, si estaban ciegos, si estaban sordos, si eran mudos, si tenían enfermedades terminales o, por ejemplo, como una mujer que tenía 12 años, un flujo de sangre que la había secado casi por dentro. No importa, las personas que se atrevieron a creer en que Jesús podía hacer un milagro de sanidad fueron bendecidas por Él. Han pasado más de 2000 años, pero no crea usted que Jesús ha cambiado. Él nos enseña en su palabra que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Jesús tiene compasión de las personas enfermas. Jesús quiere hacer sanidades en aquellos que atraviesan enfermedades no solamente curables, sino también las incurables. Hay mucha gente que dice, le creo al Señor por un dolor de cabeza para que me sane. Pero me resulta difícil creerle cuando el diagnóstico es que ya no hay salida para lo que yo estoy atravesando. Y a ustedes les quiero hablar. Les quiero hablar para que podamos nosotros entender lo importante que es creer en la sanidad de Dios. El Señor es experto en poner su mano de sanidad y sanar a las personas que están enfermas. No piense usted que el Señor no quiere hacer un milagro de sanidad en usted. Entonces, hay un pasaje
que dice lo siguiente. En Lucas capítulo 9, versículo 1 al 2, dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, porque hay gente, viste, que dice, no, los milagros lo hacía Jesús, pero ya después de Jesús los milagros ya no están más dentro de los planes de Dios. Yo le hago una pregunta: ¿la gente sigue enfrentando enfermedades? ¿Y por qué el Señor querría sanar a la gente de la generación donde Él físicamente estaba con ellos y no querría sanar a la generación post-ascensión de Jesús a los cielos? Claramente, esa teología que técnicamente se llama cesacionalismo, como que ya los milagros cesaron, eso es algo totalmente antibíblico, porque no solamente Jesús sanó, sino que en un momento determinado Él reúne a sus discípulos y dice que les dio poder y autoridad. ¿Para qué? Claramente, nosotros debemos entender que nosotros, sin Cristo, no tenemos ni poder ni autoridad para sanar a nadie. Por eso que una persona que se jacta de tener poderes divinos sin reconocer a Cristo es una persona que está vanagloriosamente llena de egolatría. Entonces Jesús reúne a sus discípulos y dice, y les dio poder y autoridad sobre, a ver, ayúdeme, sobre todos los demonios. Esto es interesante, porque usted dirá, bueno, esto es muy, muy interesante. No hay diablo que pueda destruir a los hombres y mujeres de Dios que han sido llenos del Espíritu Santo y tienen el poder y la autoridad para caminar en el poder del Señor. Pero también dice que no solamente le dio poder sobre todos los demonios, dice, y para sanar, fuerte, a ver, para sanar, ayúdeme a ver, para sanar, es decir, no, a ver, el poder no está en nosotros. El poder de Dios fluye en nosotros porque el poder fluye a través del nombre de Cristo. Entonces dice, y les dio poder para sanar enfermedades y los envió, a ver, ¿a qué nos envió? Ok, la teología cesacionalista, escuche, la teología cesacionalista que cree que ya los milagros y el poder del Señor cesaron con la ascensión de Cristo y la muerte de sus discípulos, ellos dicen, bueno, no, pará, el predicar el reino sigue vigente, pero lo otro ya cesó. No, 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 eso se llama técnicamente, a ver, en teología se llama teología selectiva. Lo que me conviene lo retengo y lo que yo no, lo pongo aparte. No, 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 o creemos todo o no creemos nada, Porque acá dice que los mandó a ¿qué? A predicar el reino de Dios en el mismo texto y contexto, ¿se entiende? Bueno, juntamente con predicar el reino, también el Señor nos mandó a ¿qué? Otra vez, noten ustedes que lo dice en el contexto y después lo dice en el posttexto de predicar el reino. Vayan y prediquen el reino, pero también, prediquen el reino, pero no se olviden de sanar a los enfermos. Por eso que yo nunca voy a dejar de anunciar no solamente el reino de salvación eterna que Dios nos dio por medio del sacrificio de Cristo, que si nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos a Jesús, Él nos da vida eterna. ¿Ese es el mensaje del reino? Sí, gloria al Señor por eso, que solo en Cristo tenemos vida eterna. Ahora, no solo en Cristo tenemos vida eterna, en Él tenemos autoridad y poder para vencer las fuerzas demoníacas y también tenemos poder y autoridad para sanar los enfermos en Cristo Jesús. Entonces, Él dice, vayan y les doy autoridad sobre los demonios y sobre todas las enfermedades. Vayan y prediquen el reino y sanen a los enfermos. Jesús está muy interesado en poner su mano de sanidad sobre los enfermos. Ahora, la pregunta que surge es, ya sabemos lo que Dios quiere, ya sabemos que su poder sanador está vigente. Ahora, ¿qué principios debemos aplicar usted y yo para que podamos recibir de Él esa sanidad divina? Y lo primero que usted y yo debemos aplicar es creer en el poder que hay
en el nombre de Jesús. Cuando el Señor nos dijo, les doy poder y autoridad para sanar a los enfermos, es decir, que el poder no fluye de nuestra capacidad humana. El poder fluye por el nombre que nos ha sido dado. Es decir, el Espíritu Santo nos llena de su poder, de su autoridad, pero ese poder y autoridad se concentra en el nombre de Jesús. Es decir, nosotros solamente somos instrumentos, somos un recipiente donde el poder de Dios fluye, y cuando nosotros hablamos no nos creemos que el poder lo tenemos nosotros. Claro, no es que yo agarro y digo, venga usted, ¿cuántos creen que yo tengo poder para sanar? A ver, vengan los que creen que yo tengo poder para sanar, que Dios me dio poder para sanar. No, eso es, excluir lo que realmente hace que el poder del Señor fluya, que es el nombre de Cristo. Usted y yo solamente somos un recipiente donde el Señor derrama su poder, su llenura, su autoridad en el Espíritu Santo, para que en el nombre de Jesús nosotros glorifiquemos al Hijo cuando los enfermos se sanen. Porque las personas tendrán que escuchar que ese milagro de sanidad ocurrió cuando el que oraba mencionó el nombre de Cristo. Entonces, cuando alguien quiera aplaudir al instrumento, cuando alguien quiera aplaudir a la vasija no se puede jactar, porque la vasija dice, es que yo soy un caparazón de carne. Yo no tengo poder para nadie. Entonces, ¿por qué ocurrió el milagro? Porque esta vasija que no tiene poder, porque es un simple caparazón de carne, mencionó el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. En él sí hay poder para sanar. Por ejemplo, te vas a encontrar que hay mucha gente que dice que es curandera, ¿sí o no? De hecho, a Jesús le decían que él tenía, porque como no podían negar los milagros de sanidad de Jesús, entonces los enemigos de Jesús, como no podían negar lo que veían, el poder que fluía en el Señor, entonces ellos no podían negar lo que Jesús hacía, entonces le atribuían a ese poder que Jesús fluía en un poder que se lo daba un tal Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, nosotros debemos entender que Dios no levanta curanderos. Dios levanta hombres y mujeres, hijos e hijas llenos del Espíritu Santo, que en el nombre de Jesús van y sanan los enfermos, para que cuando los enfermos se sanen, la vasija diga, no me aplaudan a mí, reconozcan al que está sentado a la diestra del Padre, porque ha sido por medio del nombre de Cristo que la sanidad se ha efectuado. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque hay mucha gente que cuando recibe un milagro de sanidad o se lo adjudica el curandero. Ay, tenés que ir para aquel que es un palero, no sabe lo que es. Ese te quita cualquier enfermedad que tú tengas. Entonces, claro, entonces va la gente, ¿viste? Te ponen la panza del sapo por acá, te meten ruda, te hacen así. Y la gente piensa que se sana. No, pero pastor, yo conozco testimonio de gente que se sanó. Sí, ¿sabes cuál es la diferencia cuando Jesús te sana? Cuando Jesús te sana, la persona no solamente queda libre de la enfermedad, queda limpia del alma, queda sana de la mente. Pero cuando el diablo al parecer te sana, yo te voy a explicar. ¿Lo puedo explicar? Permítame explicarle un segundito. Nosotros debemos discernir cuál es la raíz de la enfermedad que estamos atravesando. Porque no siempre la raíz es la misma. La enfermedad está, pero después uno tiene que buscar cuál es la raíz. Y a veces la raíz de una enfermedad es producto de un demonio. No siempre es así, ¿eh? No siempre es así. Entonces, si la raíz de una enfermedad es un demonio en la vida de la persona, cuando va un curandero, como es un demonio, y los demonios están sujetos a Satanás, entonces ese curandero está claramente está sometido al mundo de las tinieblas. No existen los curanderos blancos. No, el curandero es curandero, ¿ok? Así como los hijos de Dios rendidos al Espíritu Santo son hijos de Dios, punto, ya está, son hijos de Dios. Las personas, los curanderos, los babalaos, los changolos, el igual, los yemayá, los ya no llame, toda esta gente
Muchos de ellos saben que están bajo el poder de la influencia de la oscuridad y de las tinieblas. Algunos no, pero son los muy pocos. Pero el hecho de que esa persona no sepa no quiere decir que no esté fluyendo un espíritu. Si la persona enferma va y lo que está operando en esa enfermedad es un espíritu de enfermedad, entonces cuando llega el curandero, el diablo que está claramente teniendo autoridad sobre esa situación, le dice a ese demonio de enfermedad que salga. ¿Se entiende? Entonces la persona, como estaba enfrentando una enfermedad que era producida por un demonio, el demonio al salirse, ¿qué experimenta la persona? Sanidad. Pero entonces, ¿por qué Satanás hace eso? Porque después esa persona, al salir de allí, se transforma en una evangelista de ese curandero. Pero después, la enfermedad viene peor. Y eso ha pasado muchísimas veces. Entonces, cuando nosotros hablamos de recibir sanidad, lo primero que debemos entender es que para que esa sanidad se manifieste de manera gloriosa y divina en nuestra vida, hay que creer en el nombre de Jesús. Miren ustedes lo que dice la Biblia. Entonces le dijo, vayan por todo el mundo, es decir, a los discípulos directos y a los discípulos indirectos. ¿Quiénes son los discípulos indirectos de Jesús? Nosotros. Están los discípulos directos, es decir, los que caminaron con Jesús, y están los discípulos indirectos, que somos los que hemos creído por causa del Evangelio de Jesús. ¿Me siguen hasta acá? Es decir, nosotros no caminamos de manera literal con Jesús. Nosotros hemos creído al Evangelio de Jesús y somos sus discípulos. Somos sus discípulos indirectos, pero somos más bienaventurados que los que fueron directos. Diga conmigo, ¿cómo? Sí, porque, a ver, Jesús le dijo a Tomás, creíste porque me viste. Ustedes han caminado conmigo y creen en mí. Han visto el poder del Señor de manera literal y me han visto resucitado de manera literal. A ustedes nadie le ha contado un cuento. Ustedes son testigos directos, no solamente del poder que fluía en mí durante mi caminar terrenal, ustedes también son testigos directos de mi resurrección. Por eso que esos discípulos que lo vieron literalmente resucitado, después no le daba ningún tipo de pesar dar su vida si habían visto al Cristo resucitado. Eso es algo glorioso, mi hermano. Pero Dios le dice a Tomás, Tomás, porque me viste, creíste. Más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Es decir, usted y yo somos más bienaventurados porque hemos creído aún sin ver de manera literal lo que el Señor hizo en la tumba. Ahora, dice, vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva a todos. El que crea, noten ustedes, acá está abriendo el panorama a quién, a todos. ¿Se entiende? Por eso que la teología del cesacionismo no tiene sentido, porque en este pasaje ya abre el abanico para ¿qué? Para que todos puedan caminar en ese poder que Dios derrama sobre aquellos que creen. Mira lo que dice, el que cree y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán solamente a los discípulos que vieron a Jesús resucitado. ¿Se dan cuenta? Estas señales seguirán a los... ¿Cuántos creen? Bueno, dice, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas, o nuevas lenguas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y esto, por ejemplo, hay que tocarlo con guantes de goma. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo no es que yo voy a tentar a Dios agarrando una serpiente venenosa y le voy a poner la mano para que me muerda y le pueda mostrar al mundo que la serpiente no me hizo nada. No. Lo que está manifestando es lo que le pasó al apóstol Pablo, que en un momento determinado él se encuentra en una fogata, una serpiente mortífera sale del fuego y se le prende de la mano a Pablo y lo muerde. Los que eran habitantes de esa región sabían
que cuando una serpiente de esas te picaba, era cuestión de minutos que te inflaras y que murieras. Sin embargo, ellos quedaron atónitos cuando vieron que Pablo pasaban las horas y no se inflamaba, no se hinchaba. Es que la serpiente lo picó, pero no pudo hacerle daño porque se cumplió lo que aquí decía la promesa, que las serpientes nos picarán y no nos hará daño. Y esto va para todos. ¿Lo puedo decir? Viste que ahora está de moda decir, hermanos, la vacuna, el que se puso la vacuna, que se prepare para morirse. Entonces, el que no se puso la vacuna dice, yo no me la puse. Te prometo que voy a tu velorio. No se burle, mi hermano, porque, a ver, yo le voy a decir algo. No, porque sí, yo tengo que hablar con esto. El que no se puso la vacuna, no ande diciéndole que se puso la vacuna. ¿Te enteraste que el que se puso la vacuna se están diciendo que se mueren en 5 años? ¿Por qué le va a poner esa carga al pobre hermano? Claro, como el que no se la puso, es como aquel que te está viendo que estás pagando un par de zapatillas el doble más cara, deja que la termines de pagar y cuando salís le decís, yo conocía la misma zapatilla y vale $100 más barata. ¿Verdad? ¿Verdad que te hace enojar? Bueno, pasa lo mismo. El que no se puso la vacuna, no le vaya a decir al que se puso la vacuna, ¿te enteraste que los que se pusieron la vacuna dicen que no van a pasar el 2030? ¿Qué ganas con decirle eso? Pero aparte te tengo noticias. Los que se pusieron la vacuna, porque tal vez no le quedó otra, porque si no perdían el trabajo, porque si no, no podían ir a visitar a un pariente, no sé, algo. Bueno, o la residencia, o lo que fuese, mi hermano. Yo creo que nadie se puso la marca La Bestia. Ponémela, no. ¿Me entendés? Iba a decir, bueno, pastor, yo me puse ¿cómo se llama? Sí, la Pfizer. ¿Cómo se llama? ¿Era la primera, la segunda? ¿Cómo era? Sí, primer dosis, segunda dosis, el refuerzo y toda la cosa. Por ejemplo, una vuelta dice, no, que era la marca La Bestia, decían, viste que decían mucho que era la marca La Bestia. Yo me quedé tranquilo porque yo me puse 2. Entonces le dije, bueno, hasta ahora soy 6-6. La marca La Bestia es 6-6-6. A la tercera no me la puse. Entonces, ¿qué pasó? Los que ya se habían puesto en la tercera, yo le dije, bueno, pongo su refuerzo y póngase 4-6 entonces. Para que no sea la marca La Bestia. Claro. Exacto. Entonces, mi suegra se puso la vacuna, ella se puso la 555, que esa es casi bestia. No puedo decir porque no vino mi suegra. No, ella no dijo, yo sabática no soy. Bueno, a esas personas, quédense tranquilos, los que se pusieron la vacuna, no anden persiguiendo diciendo, yo sé, dice que el corazón se te achica, dice que la sangre se te coagula, dice que no, deje de andar pensando esa, porque si bebieras cosa mortífera, no te hará daño. Entonces, escuche lo que dice ahora. Dice, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes. ¿Y qué hicieron? Y predicaron. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Entonces, hoy debemos entender que el Señor sigue haciendo sanidades divinas, pero esa sanidad comienza a manifestarse cuando nosotros creemos en el nombre de Jesús. A todos, escuchen ustedes, a todos los que han creído, a los que se han convertido a Cristo, a los que se han rendido a los pies del Señor,
Si usted de repente en su trabajo se encuentra que tiene un compañero que está enfermo, se encuentra un vecino que está enfermo, se encuentra un pariente que está enfermo, no diga, ay, tenés que ir para la iglesia para que el Señor te sane. No, si usted se ha convertido a Cristo, si usted le ha entregado su vida al Señor, si usted se ha arrepentido de sus pecados, el Señor derrama poder y autoridad en usted para que vaya en el nombre de Jesús, ponga la mano sobre ese enfermo y el Señor hará la obra. Porque si usted le dice, el día de repente usted se encuentra con un enfermo el día lunes y le dice, anda el sábado a la iglesia y se le muere el viernes. Claro, no. Porque hay gente que piensa que ese poder sanador solamente fluye en el pastor. No, fluye en todos aquellos que se han rendido a Cristo, que se han convertido al Señor, que le han entregado su vida. Y cuando nosotros recibimos al Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados y nos rendimos a Él, Él derrama su poder sobre nosotros y nos da autoridad para que en el nombre de Jesús vayamos, prediquemos el Evangelio y sanemos a los enfermos. No debe esperar, usted vaya, déjese usar por el Señor, deje que el poder del Espíritu de Dios y en el nombre de Jesús fluya. Y usted no sabe lo hermoso que se siente, no por vanagloria, sino lo satisfactorio que es espiritualmente saber que Dios utilizó este caparazón de carne, esta vasija de barro, para que su poder fluyera, para que nuestra boca hablara, para que nuestras manos sean usadas por el Espíritu Santo y para que el nombre de Jesús sea excelso mediante la sanidad que se efectuó. Eso dígame si no es algo hermoso. Lo segundo, y no menos importante, que debemos aplicar para recibir sanidad divina es discernir, y es lo que le hablé recién, discernir la raíz de la enfermedad. Hay enfermedades que se producen porque hay un demonio, le dije recién, hay un demonio que muchas veces viene a nuestra vida y nos enferma. Así le pasó a una mujer que dice la Biblia que era una hija de Abraham, que estaba en la sinagoga, que tenía una joroba y que de repente habían pasado 18 años y nadie en la sinagoga, ni siquiera el propio líder de aquella sinagoga, pudo discernir que lo que estaba operando en aquella enfermedad que había encorvado a aquella mujer era un demonio. Y cuando Jesús entra a la sinagoga, mira el cuadro, mira a la mujer, lo primero que ve Jesús no es una joroba, ve al mismo diablo encorvando un cuerpo. Y Jesús discierne que lo que esta mujer tenía no era un problema meramente de la columna, era un problema espiritual. Y Jesús le dice, hey, esta hija de Abraham que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no merecía que el Señor hiciera un milagro en el día de reposo? Después, deben entender que el mundo de maldad existe. Y por eso que los brujos tienen tanto trabajo. ¿Por qué? Porque hacen trabajo de brujería. Y usted dirá, ay pastor, pero yo no creo en esas boberías. Yo le voy a decir algo. El hecho de que una persona diga que no cree en esas boberías no indica que eso no tiene efecto. Claramente que tiene efecto. Y entonces, pastor, si un brujo nos hace brujería, sí. Si el brujo hace brujería, pero la persona está llena del Espíritu Santo, rendida a Cristo, esa brujería no tiene poder sobre el creyente. Pero si esa brujería que hace ese brujo cae sobre una persona que no está rendida a Cristo, esa brujería tiene autoridad para entrar y hacer desastre en la vida de esa persona. ¿Por qué te pensás también que vos vas a ver en las calles que dice, qué sé yo, viste, esos nombres extraños que ponen, hacemos amarre? Algunos de ustedes dicen, pero pastor, yo no sé lo que le vi, te amarraron. Yo no sé, pastor, yo no sentí absolutamente nada por esa persona y de la noche a la mañana me enamoré perdidamente. Óyeme, tremendo amarre que te hizo, para que tú lo sepas. Y más acá en Jayalía. Yo conozco a varias vecinas que andan por ahí y dicen, no, pastor, cuando usted quiera hacemos amarre. ¿Qué es lo que no? Ah, mira, acá me han tirado de todo, mi hermano.
gallina, caramelo, han puesto una foto mía con varios bocas femeninas acá, sí. Una vuelta entré y vi una foto grande así de mi suegra con una papa y varios alfileres así. Yo agarré, saqué otro alfiler y lo puse ahí y dije, bueno, le metemos un granito más de arena, ¿viste? No, mi hermano. Entonces, mire, me estaba contando un amigo mío, mi hermano, que lastimosamente tiene alguien muy conocido de él, o sea, es alguien conocido de él, muy conocido, que lastimosamente se ha metido en ese mundo. Y entonces él me cuenta, mi amigo me cuenta y me dice, esta persona que es muy cercana a mí, que se ha metido en ese mundo, me cuenta muy livianamente a cuántos ha matado de enfermedades ya. Porque se pone a hacer trabajos. Exacto, entonces va y envía los trabajos. Entonces, hay enfermedades que son producto de trabajos. Hay enfermedades que son producto de maldiciones. Uno dice, ¿cómo puede ser? Esto ha pasado siempre en mi familia. Bueno, hay enfermedades que son producto tal vez ya no de demonios, no con un trasfondo espiritual, pero sí con un trasfondo, por ejemplo, de una mala alimentación, de una vida sedentaria, que se van acumulando y van arruinando la salud, ¿sí o no? Pero hay otro tipo de enfermedades que son prácticamente, se podría decir, una prueba de la vida. Y también hay otras a las cuales nosotros nos vamos a tener que enfrentar, pero tiene que ver con que Dios quiere hacer un milagro glorioso de sanidad y manifestar su poder. Entonces, todo eso debemos nosotros, cuando nos toca enfrentar una enfermedad, saber y discernir la raíz. Miren ustedes este testimonio maravilloso que nos enseña la Biblia. Dice la Escritura lo siguiente: al pasar Jesús vio a un hombre, ¿cómo estaba el hombre? Ciego de nacimiento. Dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? Para los discípulos, ellos también pues pensaban que las enfermedades físicas, y mucho más cuando era algo de nacimiento, estaba totalmente relacionado con el pecado. Pero no era algo que solamente pensaban los discípulos. ¿Se recuerda cuando Job se enferma? Job estaba pasando una enfermedad terrible y entonces los tres amigos que van a tratar de consolarlo le dice, escúchame, lo que estás pasando es tan terrible que debes abrirte con nosotros y confesar tu pecado. Porque solamente a una persona que está en pecado le ocurre todo lo que te está pasando a ti. Entonces, en este caso, los discípulos ven que hay un ciego de nacimiento y según ellos, la única raíz por el cual una persona puede tener esa situación es porque hay pecado oculto. Bueno, pero si nació de esa manera, no se le puede adjudicar el pecado a esta persona porque nació así. Por eso que pregunta, entonces, ¿quién pecó? ¿El papá? ¿Pecó la mamá? Porque solamente a través del pecado es que se manifiestan las enfermedades, según la idiosincrasia de los discípulos. Y noten ustedes la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y dijo así, no es que pecó este ni sus padres. ¿Y entonces qué pasó? Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Eso merecía un aplauso, mi hermano. Escuchen esto que es interesante. Jesús dice, hey, no, ustedes están buscando la raíz del problema, pero en este caso no hay una raíz específica, hay una enfermedad que se ha suscitado, que se ha manifestado, pero Dios manifestará su poder y entonces cuando el Señor haga el milagro en que todo el mundo sabe que nació ciego, van a tener que glorificar al Señor. Esto es interesantísimo. Dice, mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene
cuando nadie puede trabajar. Y sigue hablando Jesús. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó. Escuche qué milagro. Era ciego de nacimiento, pero no es que tenía problema de miopía, era ciego, literal. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? O sea que Jesús no solamente sanó a un ciego, sino que también a través de la vista lo sacó de una vida miserable. Te tengo buenas noticias: cuando Jesús hace la obra en alguien, la hace completa. Entonces dice, unos decían, Él es, y otros, se parece. Entonces él decía, yo soy. El ciego decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama, a ver, ayúdeme, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces, damas y caballeros, acá vemos cómo los discípulos tratan de discernir la raíz del problema y Jesús dice, no, en este caso, esta situación que se ha presentado, esta enfermedad, es para que las obras gloriosas del Señor se manifiesten. Hoy yo tengo buenas noticias para cada uno de nosotros. La enfermedad no es nuestra amiga. No debe ser nuestra compañera de toda la vida. La enfermedad es nuestra enemiga. Y Cristo no solo derramó su sangre para pagar el precio de nuestro pecado, para justificarnos, para santificarnos, para expiar nuestros pecados, para liberarnos de las garras de Satanás. No solo derramó su sangre para que nosotros tengamos acceso al lugar santísimo, Él también derramó su sangre para que nuestras enfermedades sean curadas. Y por sus llagas, por su sangre, las enfermedades han sido curadas, dice Isaías 53. Si vamos a apreciar su sangre, la vamos a apreciar de manera completa. Así que hoy los mismos médicos se han dado cuenta que a veces la raíz tiene que ver con un árbol genealógico, lo que comúnmente se conoce como quizás maldición generacional. Entonces te dicen, no, pero usted tiene esta situación, usted es propenso a esto porque tiene la familia. Pero, damas y caballeros, nosotros debemos entender que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, nos rendimos, el Señor corta toda maldición. No hay maldición sobre aquellos que se han rendido a Jesús y le han entregado su vida. Cuando nos rendimos, cuando nos arrepentimos y cuando nos convertimos a Cristo, no hay maldición que pueda seguir activa en la vida de aquellos que aman al Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Y por último, con esto voy a terminar. Para recibir esa maravillosa sanidad divina, no solamente hay que entender que solo en el nombre de Cristo ese poder y autoridad fluye, no solamente hay que detectar la raíz, también para recibir la sanidad divina hay que creer en la sanidad antes de ver. Hoy día hay muchos creyentes incrédulos y usted dirá, pero pastor, ese juego de palabras no tiene sentido. O sos creyente o sos incrédulo. Tomás era creyente, pero Jesús le dijo, no seas incrédulo. ¿Se recuerdan cuando la Biblia dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros en el lugar donde él se había criado? No porque no tuviera el poder y la autoridad para hacerlo, sino que fue a causa de la incredulidad de ellos.
Entonces, cuando el Señor se encuentra con un corazón incrédulo, por más que Él tenga el poder y la autoridad para sanar, Él no puede manifestar esa sanidad. Entonces hay mucha gente que dice, no, yo hasta que no vea, no creo. Pero es que la fe no trabaja así. Así trabaja este mundo secularizado, que está totalmente sumergido en el escepticismo. Entonces te dicen, no, yo para creer tengo que ver. No, la fe no necesita ver para creer. La fe trabaja al revés. Cree para poder ver. Hay que creer para poder ver. Entonces, cuando nosotros miramos muchas veces el diagnóstico médico, cuando le abrimos el oído a las conversaciones de los profesionales de la salud, de la medicina, a veces le damos más valor a lo que ellos dicen, al diagnóstico que ellos determinan, que a la promesa que el Señor nos da. Y lo que ellos nos dicen es una realidad, pero lo que el Señor nos ofrece es una verdad. Pastor, ¿no es lo mismo? No, porque a ver, la realidad no tiene poder sobre la verdad. La realidad es todo lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Pero entonces una realidad no puede cambiar una verdad, pero una verdad sí puede cambiar una realidad. Nunca me voy a olvidar el testimonio de nuestra hermana Araceli. Con esto quiero que vayan preparando ahí una alabanza, una adoración. Ella llega con 8 meses y pico de embarazo, totalmente angustiada. Nosotros estábamos en la bodeguita y se me acerca en un momento determinado cuando vamos a orar y me dice, pastor, tengo una situación que no sé qué hacer. Y le dije, ¿qué te pasa? Me dice, el médico me dice que mi hijo viene con síndrome Down. Totalmente confirmado, porque no estamos hablando de 3, 4 meses de gestación, estamos hablando de 8 meses y pico. O sea, ya era claramente imposible errarle al diagnóstico. Entonces ya era una realidad. En aquel entonces nuestra hermana Araceli estaba pues pasando una situación difícil en su vida y a la vez le iba a tocar también ser mamá soltera. O sea que tenía muchas cosas por meditar, porque déjeme decirle que no es sencillo llevar adelante la maternidad y la paternidad con un hijo con capacidades diferentes. No estoy diciendo que sea algo malo, estoy diciendo que no es algo sencillo, porque tenés muchas más responsabilidades, ¿verdad? Tenés que estar 24/7 para una persona que tiene ciertas características. Entonces, cuando ella viene y me dice, pastor, es que no es que ellos piensan que puede y que me arriesgue, no, es que ya me diagnosticaron que tiene el problema. Entonces me han dado una semana, quizás 2, para que yo determine y decida si realmente lo tengo o no lo tengo. ¿Qué hago, pastor? Imagínate que me vengan a decir a mí, es una situación que no se puede tomar a la ligera, ¿se entiende? Uno no puede agarrar y decirle, pero no, niña, ¿qué va a hacer? No. Ya demasiado problema tienes tú para meterte en un problema mucho más serio todavía. No le puedo decir eso. Pero tampoco puedo decirle, no, niña, que tráelo, no hay problema. Porque realmente, o sea, todo, te cambia todo. ¿Por qué? Porque hay que tener después la sabiduría para saber lidiar con una situación con esas características. ¿Ok? Entonces yo agarré y el Señor me iluminó en ese momento, mi hermano. Yo le agradezco, le doy la honra y la gloria al Señor. Porque yo la miré a los ojos y eso salió de lo más profundo de mi ser y sé que fue el Señor. Y en ese momento le dije, Araceli, los médicos te están diciendo una realidad, no te están mintiendo. Y este problema no se soluciona negando la realidad. No se soluciona cancelando las palabras del médico. Yo agarré y la miré y le dije, lo que el médico te dijo es una realidad. Y lo que Dios nos dice en su palabra es una verdad. La fe
no niega la realidad, cree la verdad. Y le pregunté y le dije, ¿vos crees que Jesús tiene poder para sanar el síndrome Down? Sí, pastor. Entonces, decidí vos, si le haces caso a la realidad o le crees a la verdad. Es decisión tuya. Ella me miró y me dice, pastor, creo a la verdad. Pará. ¿Qué pasó? Agarró, fue al médico y le dijo, voy a tener a mi hijo. Bueno, cuando el hijo sale, mi hermano, los médicos se quedaron maravillados, porque ellos esperaban una personita con las características faciales que todos conocemos, ¿sí o no? Para sorpresa de los médicos, nació un niño totalmente normal, con rasgos normales. Y el día de hoy, para los que ya conocen el ministerio de danza nuestro, hay un varón, que es Miguelito, que ya tiene como 13, 14 años, y es una bendición. Es Miguelito, que danza, que glorifica. Es un niño totalmente normal. Porque hubo una mamá que entendió que para Dios nada es imposible y que creyó antes de ver. Bueno, a todos le digo, la mujer desde el flujo de sangre pudo recibir esa sanidad porque creyó antes de verlo. Ella dijo, si yo tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Ella ya se veía sana. O sea, hay gente que todo el tiempo le da cabeza a lo que el médico dice, al diagnóstico, y yo no estoy minimizando lo que el médico dice. Yo lo que quiero es que tú magnifiques lo que Dios te promete. La fe no niega la enfermedad, cree la sanidad. Lo voy a volver a repetir. La fe no niega la enfermedad, cree en la sanidad. Si tú le crees a Dios, Él puede hacerlo. Escuche esto. Había allí una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujo de sangre. Esta enfermedad lo puede entender mucho más una mujer. Nosotros los hombres no entendemos, pero la descalcificación que esa mujer tenía habrá sido terrible. Pero para aquel entonces, el problema de una mujer con flujo de sangre no solamente era el sufrimiento físico que experimentaba, también era claramente separada del campamento, o sea que perdía comunión con su familia. Y esta mujer parece que era bastante pudiente porque dice que había gastado todo lo que tenía en los médicos. No crea usted que en aquel entonces existía Obamacare, ni tampoco existía Herodes Care, ni Poncio Pilatos Care. No existían nada de esas cosas. Tener acceso a la medicina y a los médicos era producto de gente pudiente. Los pobres no tenían ningún tipo de cobertura médica. Por eso que gran parte de los milagros que Jesús hizo lo hacía con gente pobre. ¿Por qué? Porque ellos eran los que o creían o se morían. Sin embargo, esta mujer, ¿cuándo fue que decidió acudir a Jesús? Cuando había gastado todo lo que tenía. Y dice la Biblia que lejos de mejorarse, antes le iba peor. O sea que no era una mujer cualquiera, porque si los médicos iban y trataban de hacer lo posible para poder curarla, era porque era una mujer que tenía influencia, que tenía contactos, que tenía poder adquisitivo, ¿sí o no? Esta mujer, a lo largo de 12 años, había perdido todo. Todo. Sin embargo, cuando escuchó hablar de Jesús, todo cambió para su vida. Porque en el milagro que ella recibe no solamente recobra la salud física, recobra la reinserción de su familia, de abrazar a sus seres queridos. Es que, damas y caballeros, ese es nuestro Señor. Él es maravilloso. Él sabe cómo hacer que nuestra vida realmente dé un cambio glorioso cuando nos rendimos a Él de corazón. Esto es hermoso, mi hermano. Y dice que había sufrido mucho bajo el cuidado de ¿cuántos? De varios médicos. Y había gastado todo lo que tenía.
todo lo que tenía sin ninguna mejoría. De hecho, cada vez se ponía peor. La mujer oyó fuerte, a ver, oyó, así como nosotros hoy, oyó hablar de Jesús. Pasó en medio de la gente hasta llegar a Jesús por detrás y le tocó su manto. Ella pensaba, si solo puedo tocar su manto, quedaré sana. Apenas le tocó, la mujer dejó de sangrar, sintió que su cuerpo había quedado sanado de la enfermedad. Jesús ahí fue donde dijo, ¿quién me tocó? Pero Señor, las multitudes te aprietan y tú preguntas, ¿quién? Es que toda la gente que me aprieta, ninguno ha sacado poder de mí. Y esta mujer temblorosa se para delante de él y le dice, yo fui. Jesús la mira, porque, a ver, por favor, entendamos que una mujer que era catalogada como inmunda por esa enfermedad se acercara y se metiera dentro del pueblo, podría sufrir las peores consecuencias. Sin embargo, ella dijo, bueno, si tuvo poder para sanarme, también tendrá poder para protegerme de todo lo que me quieran hacer esta gente. Y esta mujer dijo, no, yo no me voy a hacer la vista gorda, no es que me voy a ir de acá sin glorificar al rey. No, se paró y dijo, no, yo fui. Y Jesús la miró y dijo, tu fe te ha hecho salva. No solamente sana, tu fe te ha hecho salva. ¿Qué le parece si hoy tomamos un momento y oramos por sanidad? Yo no sé, quizás algún dolor, alguna enfermedad te ha querido azotar el cuerpo y hoy Dios te dice, si crees, todo es posible para el que puede creer. Y si quizás tú estás sano, pero sí conoces a un ser que amas y dices, pastor, ¿cómo me gustaría que Dios haga un milagro en esa persona? Tu oración de fe también puede provocar un milagro de sanidad en aquellos que quizás aquí no están presentes hoy. Como aquel centurión romano que fue en busca de un milagro para su siervo que estaba gravemente enfermo, y cuando Jesús dijo, déjame ir a tu casa para sanarlo, aquel centurión le dijo, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Jesús lo miró y le dijo, ni aún en Israel he visto tanta fe. ¿Qué le parece si oramos por sanidad en esta noche? Yo le quiero invitar a que se ponga de pie. Y si alguien